Buenas gente, ¿cómo andan? El video de hoy me emociona muchísimo porque primero van a ver algo que nunca hice en este canal y segundo, vamos a hablar de estudiar arte digital. Este es un tema que a mí me interesa muchísimo y sé que a ustedes también. Desde que me empecé a instruir en el arte digital, en la ilustración, voy haciendo videos para este canal contándoles mi experiencia y haciéndoles recomendaciones, pero bueno, con el paso de los años hay cosas que he aprendido, opiniones que he cambiado, entonces me parece bueno ir actualizando estos videos. En este caso voy a estar haciéndole una entrevista a Juan Martín Bueno, que fue mi primer profesor de arte digital. Cuando terminé la secundaria, el año siguiente hice una carrera compuesta por varios cursos en núcleo de arte digital. Ya les he hablado de este espacio anteriormente acá en el canal, así que me parece bueno volver a traerlo, pero esta vez que puedan escucharlo hablar directamente a él. Por acá por pantalla seguramente ya estarán viendo algunos trabajos de Juan. Sus ilustraciones son buenísimas, tienen una atmósfera increíble y sus personajes son muy entrañables y como que los ves y automáticamente te encariñas. Quería que, bueno, si no lo conocían, conozcan un poco de su trabajo antes de empezar. Dicho todo esto, vamos a la entrevista. Bueno, gente, acá estamos con Juan Martín Bueno. Él fue literalmente mi primer profesor de arte digital de la vida, así que se los presento. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Acá, ansioso en realidad y un poco también con cierta incertidumbre por esta conversación, así que también ansioso por las preguntas y bueno, y por charlar un ratito, por supuesto. Ya sabés que ha pasado un tiempo ya en el que cada uno, digamos, nosotros seguimos con las clases, con los trabajos y demás, y si bien uno te va viendo las cosas que vos haces, bueno, nada, pasa el tiempo y estas charlas a veces también ayudan a reconfortar un poco, ¿no? O a ponernos al día al mismo tiempo. Sí, tal cual. Bueno, a mí también me alegra mucho tenerte acá. Es un placer que podamos hablar un rato. Así que si te parece, ya vamos empezando con las preguntas. Dale. Podemos aprovechar la primera para que vos te presentes. Vos, antes de profesor, sos artista, por supuesto. Sos ilustrador, creador de personajes y storyteller. Seguramente alguna cosa más, pero estas son las tres categorías que vos decidís poner en tu biografía de Instagram, ¿no es así? Sí, sí. Bueno, ¿podrías entonces contarnos un poquito sobre cómo llegaste a esas palabras? O sea, cómo de entre todas las posibilidades que hay en el arte digital decidiste como orientarte por acá. En realidad, soy diseñador gráfico, estudié diseño gráfico porque me gustaba dibujar y después el diseño gráfico no me llevó a poder dibujar tanto como quería. Entonces, con el paso del tiempo, obviamente que fui siempre detrás de esa búsqueda del dibujo. Y el perfil que tengo hoy en Instagram es 100% de ilustración. Hoy me dedico 100% a la ilustración. Entonces, por eso tal vez está 100%, también está muy enfocado en esas palabras, ¿no? O en esos temas. Con respecto a la creación de creador de personajes, es porque dentro de la industria hay distintas categorías o distintos rubros en los cuales un artista gráfico puede desenvolverse. Digo artista gráfico porque no lo quiero focalizar tanto en el ilustrador puntual, viste que hay un concepto del Perfecto. ilustrador, algo un poco más tradicional tal vez. Y en realidad en la industria, como me gusta decirle, aparecen los creadores gráficos, ¿no? Para usar una palabra que generalice. Ujú. Y dentro de esas categorías está las personas los fondistas, son las personas que se dedican a hacer los fondos, los que hacen personajes, por supuesto, los que pintan, los que bocetan, ¿no? En fin, hay distintas categorías. Yo siempre me gustó la creación de personajes y además fue como que se fue dando un poco solo también. Mis primeros trabajos fueron, vamos a crear un personaje con estas características. Entonces es como que el Claro, portfolio se fue armando de esa manera. Obviamente, ¿no? Cuando vos haces un primer trabajo, después llega otro trabajo, otro pedido. A lo mejor vienen derivados de ese primer trabajo que hiciste inicialmente. Y bueno, se fue dando así. Y claro. después, además de que me apasiona, ¿no? Me gusta mucho el dibujar, crear personajes. Y lo de Storyteller en realidad es porque cada vez que creamos un personaje o cada vez que uno hace una ilustración en general, me Mm. gusta transmitir otras cosas. En mi caso, me gusta a veces con la mirada del personaje o con un clima
o con algo en especial. A ver, no tanto de una expresión extremadamente sonriente, porque te estoy contando una historia, el personaje está súper contento por tal cosa, ¿no? Pero si ese personaje está, lo estoy viendo del otro lado de la ventana, con el vidrio empañado y con una taza de café y con una mirada a lo mejor no extremadamente exultante, sino mirando a un punto fijo, me está contando otra cosa, tal vez hasta inclusive sin mirarme o sin generar una explosión en su Mm. expresividad. Me gusta mucho eso, generar esos climas medios más misteriosos o más, no sé, me gusta decirle misteriosos, pero obviamente que varía. Pero Sí, me sí. pasa por ahí la cosa. Es como que me gusta de que quien lo vea pueda generar cosas sin tener que ver un elemento tan obvio o tan a simple vista, ¿no? Que te Mm. cuente una historia a través de un clima o de un ambiente, más Sí, allá tal de la cual. expresividad del personaje. Coincido totalmente en que lo relográs, eso de contar más allá. Es algo que yo admiro mucho de vos, literalmente me encanta cómo lo haces. Así que me gusta que lo tengas también como presente en la biografía de Instagram, porque yo siento que por ahí uno suele poner más las otras dos. Por ejemplo, ilustrador, creador de personaje, pero contador de historias me parece re poético y me encanta. Como diciendo, "No, las cosas no son tan casualidad, sino que uno está tratando de lograr un resultado, ¿viste? Eso yo lo pongo como siempre como un distintivo, que a veces para el ojo no digo que tan crítico, pero no tan experimentado, puede pasar Ujú. desapercibido, pero para el que sabe del tema encuentra esas cositas que obviamente las tiene en cuenta. Así que bueno, Claro. obviamente que sirven. Bueno, genial. Yendo un poquito más hacia atrás, ¿recordás cómo inició tu interés por el dibujo? Sí, en realidad creo que como el tuyo, o como el de de las personas que están viendo este video seguramente también. Eh, ¿En la de infancia? chiquito, de la infancia, ¿viste? En mi caso, mi papá era artista, en realidad no se dedicaba profesionalmente al arte, Ujú, pero sí todo el tiempo dibujando, el dibujo era como un recurso, ¿viste? De las tardes estaba el dibujo ahí presente. Y ujú. bueno, nosotros en la mesa a merendar dibujábamos. Llovía, dibujábamos. Sí, el dibujo estaba ahí. Así que Hermoso. bueno, nada, también como a él le gustaba todo eso, medio como nos enseñaba, nos explicaba, hacía mucho hincapié en prestarle atención a esto, prestarle atención a esto otro. Y bueno, es como que Mm. son cosas que, viste, que las arrastrás en tu ADN. Después, obviamente, podés seguir Qué usándola a bonito. lo largo de toda tu vida o no. Yo elegí mantenerla siempre presente, así que era de alguna manera el que viste, hacía el dibujo del buzo de Bariloche, lo hacía yo, el que hacía ¿no? el dibujo del Sí. grupo, de todo el curso, lo hacía yo, siempre era el encargado de esas cosas. Y bueno, Por ahí también no te daban la tarea de escribir las carátulas y esas cosas. sí, por supuesto. O por ejemplo, en los actos de la escuela, venía la preceptora y me decía, andá al patio. A lo mejor yo zafaba de tener la clase, pero iba a dibujar el pizarrón porque teníamos un acto, por ejemplo, ¿no? Entonces preparaba el pizarrón. Me ha pasado, me ha pasado. Bueno, las siguientes dos preguntas son de la gente que nos está viendo. Hace unos días yo subí una historia contando que iba a hacer este video y bueno, invité a la gente a que me deje preguntas para hacerle a un profesor de arte digital. Y de esas seleccioné dos. La primera dice así, ¿cómo se introdujo en la industria del arte digital? Buena pregunta, porque en Muy realidad, buena. sí, ¿viste cómo se introdujo? A lo mejor muchos te dirán, y en realidad mi primer trabajo fue así y asá. Y en realidad no empieza por ahí la respuesta. La respuesta es, qué hice para introducirme en la industria? Me parece que eso es lo más importante. Y es laburar un montón, dibujar un Mm. montón, pero un montón, un montón. Em, el otro día estaba buscando un disco rígido y dentro del disco rígido buscaba y estaba buscando trabajos y me daba cuenta que por mes hacía 3, 4 trabajos, que los subía a Ujú. redes, 3 o 4, pero de estos, viste, muy desarrollados, con mucho detalle, de esos que te llevan un tiempo, ¿no? Sí, Aparte de tener mi otro trabajo de diseñador gráfico, por eso era cuando me estaba como capacitando en la parte digital de la ilustración o del arte digital claro. en sí. Y yo tenía una agencia de publicidad en ese momento, entonces trabajaba en la agencia hasta que lo empecé a hacer por medio turno, porque le empecé a dedicar más tiempo a la ilustración y demás. Pero trabajaba
muchísimo, metía un montón de dibujos mensuales que los subía. Y hoy me doy cuenta que, por ejemplo, el último dibujo que hice para redes sociales hace 6 meses. ¿Viste lo que quiero Claro. decir? Pero porque estoy trabajando eso, entonces tengo mi cuota cubierta. Compartir en redes eso también es muy importante, ¿no? Como no Ujú. solo laburarlo mucho, sino que lo vea la gente. Sí, que creo que hice Es anuncios fundamental. publicitarios en redes sociales, Ujú. o sea, promocioné mi trabajo, escribí a portales de arte digital para decirles, che, acá estoy, les interesa mi trabajo, o si por si quieren hacer un post con mi trabajo, cosas así. A lo mejor son medios de Sí. caradura, pero es la forma, ¿viste?, de que te conozcan. Terminé hablando con, no sé, con personas que eran gerentes de empresas, que hacían empresas de cursos, otros que ofrecían otros servicios. La verdad que hablé con un montón de gente y uno iba limpiando. Algunas cosas las agarraba, otras no, y bueno. Y empezó de a poquito, ¿viste? Y vos cuando estás en ese ambiente de hacer y hacer y hacer y empezar a trabajar de eso, empezás a llamar la atención y a lo mejor te empieza a compartir gente, empieza a compartir tu Mm. trabajo, te empieza a seguir algún artista de esos que vos considerás ídolos, ¿no? De esos que son inalcanzables, te empieza a seguir y ahí hay un cambio, porque en la industria es verdad que se arma como un círculo chiquitito, a pesar de que es enorme el círculo, se arma un círculo. Por ejemplo, tal artista sigue a otro tal artista y el cliente se fija a lo mejor en el artista famoso y después dice, a ver que a quién sigue, ah, mira, esta Claro, persona hace cosas parecidas al artista que yo estoy buscando y a lo mejor es un poco más accesible. Y bueno, y claro, empieza es por como una ahí. cadena. Sí, pero yo creo que es una cadena que hay que tenerla muy presente a mantener esa constancia. Esa constancia es clave. Yo sé que es una Mm. frase rearmada y todo lo que vos quieras, pero que es así. Es así. El tema es que hay Sí, que, tal hay que cual. bancarse el tiempo, ¿viste? Hay que bancarse Mm. que pasen los meses, que pasen los años y vos ahí y cuando te quieres acordar decís, bueno, ya estoy metido, ¿no? La verdad que me parece muy, muy interesante que destaques esto cuando se te pregunta, digamos, cómo ingresaste en la industria, porque es como que por lo general, sobre todo con las redes sociales ahora, uno suele ver como a los artistas ya hechos y derechos, y hay mucha gente que tiende como a, no sé cómo decirlo, como a no ver, o sea, no ven el trabajo que hay atrás, entonces piensan que no está, y, y por ahí empiezan con las comparaciones negativas del estilo, uy, yo quiero ser como él, yo quiero hacer lo mismo, ¿por qué a mí no me pasa? Sí, pero esa persona estuvo laburando años y años y años. Para que también las personas que vean este video y tal vez se comparan de esta forma digan, claro, o sea, tengo que laburar para llegar ahí. Es la parte más Sí, difícil, es esa. Después trabajar y demostrar Tal lo que vos cual. podés hacer, pero aparte que es un gran entrenamiento hacerlo. A mí Mal. nosotros, viste, en los cursos que vos has hecho con nosotros, a veces me Ujú. escriben exalumnos y me dicen, profe, hice todo lo que usted me dijo y no me está dando resultado. Entonces yo les pregunto, bueno, mostrame tus últimos trabajos. Y a lo mejor me escribieron un año después de haber terminado la Ujú. carrera, y lo cual considero poco tiempo. para resultados, claro. Y le digo, mostrame los trabajos que estuviste haciendo, como para ver, viste, pero también para ver por dónde va. Y dice, no, no, son los que hice en la carrera. Entonces, Claro, hay un montón de cosas. No lo quiero decir como que lo que está haciendo el alumno está mal. Lo que está faltando, lo más importante que es ese combustible, ¿viste? De todo el tiempo de claro. trabajar, trabajar, además de promocionarlo, de trabajar, no, es así. No Bueno, quiere decir que porque le pongo un dinero, a lo mejor a un anuncio en Instagram, voy a tener un trabajo claro. asegurado, ¿no? ¿Que funciona? Sí, funciona. Funciona eso junto a un montón de otras cosas más, ¿no? Como las que Ujú. estamos hablando. Bueno, la siguiente pregunta de Instagram dice así textualmente. ¿Qué le recomendaría a alguien que quiere iniciarse en el arte digital, no tiene plata y solo tiene compu? Yo esta pregunta la elegí como punto de partida, porque me parece que es una duda como muy frecuente, sobre todo entre las personas que recién están arrancando. Entonces, lo que quería proponerte es como intentar armar tal vez una recomendación más general hacia esas personas que están empezando y sienten que el equipo que tienen, cualquiera sea, no es suficiente. Es buenísima la pregunta. Me acuerdo una vez que estaba haciendo un trabajo, estaba haciendo una animación y salí a la calle desesperado a las 6 de la tarde, me acuerdo, en ese momento, 2011, año 2011. Hace mucho.
Y salí, seguramente los que están viendo este video andaban en pañales, seguramente por ahí. Pero bueno, digo, salí a la calle mirando para arriba, intentando que me caiga una computadora como la Mm, gente. Porque en realidad yo tenía mi notebook para trabajar. Y trabajaba y andaba y estaba. Pero llegó un momento que el trabajo que me habían encargado era más de lo que yo podía crear con mi computadora. Pero claro, lo que pasó fue que en realidad no pensé en invertir en equipo. El equipo es claro. importante. Para una persona que empieza, yo creo que podés empezar con una compu tradicional, común, tranqui. Por supuesto que podés empezar. No hay que perder de vista no hay que perder de vista el reforzar el equipo que uno va usando, porque vas Ujú, escalando también, vas trabajando más rápido, es real, digamos, el tiempo se sí. acorta, pero para empezar, el equipo no hace nada, no va a hacer la diferencia el equipo, lo que va a empezar es, lo que te va a servir es que le metas con todo, que el equipo que tengas le saques el máximo provecho. Cuando cambies de equipo te vas a dar cuenta de decir, "Ah, ahora lo hago más rápido y no se me tilda nada y no se me cuelga nada, pero y es así, y a lo mejor cuando empezás sos más joven, entonces no Ujú, dormís tanto a la noche porque le estás metiendo con todo ahí, y después cuando sos más grande, tenés más equipo, pero no podrías estar a la noche tantas horas despierto porque pesan mucho más, por supuesto. Entonces, claro. ¿qué es lo que tendría que tener una persona para empezar? Muchas ganas, Ujú, meterle mucha energía, y con un equipo chiquito está muy bien, más para la ilustración, para el arte digital en general. No, no es que necesita algo extremadamente extraordinario, digamos. bien. Quisiera agregar una cosa, estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo y creo que igual suma más que decir algo nuevo, que es que yo personalmente le recomendaría como poner más el foco en lo que tiene que en lo que le falta. Porque si este pensamiento de como pensar en no, me falta tal cosa para empezar, se queda con vos y vos lo arrastrás en los años, siento que va a llegar un punto en el que conseguiste muchas cosas de esas que pensabas que no ibas a conseguir y nunca empezaste, porque capaz que decís, uy, no tengo una tableta, bueno, conseguís la tableta, sí, pero mi compu no es tan buena, entonces todavía no, mejoras la compu, y pero mi escritorio es chico, no estoy cómoda. Entonces, si hay una forma de arrancar, es arrancando, con lo que sea que tengas, como decías vos, o sea, con lo que tengas, intentá sacarle el provecho a eso que tenés y ponete creativo, o sea, yo literalmente trabajo con esta tabletita que no tiene pantalla, que ya vamos a hablar de ella en la siguiente pregunta, y con una notebook. Como vos decías, yo trabajo con una notebook hoy en día. Sé que no es el mejor equipo del mundo, pero también sé que es lo que tengo y que es un montón. O sea, ya tener una compu es un montón. Hay gente que trabaja en el celu, o sea, con el dedo, y así empiezan. Yo empecé así. Entonces, lo que sea que tengas, explótalo lo máximo Total, posible. coincido. O sea, que por eso sería sacarle el jugo, ¿no? Sí, lo que vos decías. Exprimirlo hasta el momento que digas, bueno, ya esto no da más. Bueno, si te parece, ahora vamos a hablar de unos temas que yo los planteé no como preguntas, sino como temáticas, digamos. Son cosas que cuando yo hice la carrera en 2020 con ustedes, vos tal vez las mencionabas muy naturalmente, pero a mí me quedaron grabadas como con indeleble en la mente y me sirvieron mucho, me abrieron mucho los ojos en ese momento y creo que me las voy a llevar para toda la vida. Entonces, yo lo dividí en tres temáticas y te las voy a ir diciendo vos de lo que puedas decir de eso. La primera es la tableta, que bueno, es más o menos relacionado a lo que hablábamos antes, digamos, necesito tener una tableta gigante y con pantalla para ser buen dibujante. Una tableta pequeña y sin pantalla me va a permitir igual ser profesional. Por ahí va la búsqueda. Eh, la tableta, yo siempre, bueno, los recomiendo a ustedes dos cosas siempre. La primera, uno se compra una tableta con pantalla o sin pantalla. Si no, no sé, no te capacitas un poco, no le pones un poco le dedicas tiempo como para sacarle provecho para aprender a usar el equipo, yo siempre digo que es un mouse caro. Sea la tableta con Mm, pantalla o la otra, ¿no? Siempre digo eso. Pero la realidad es que la tableta que no tiene pantalla, para mi gusto personal, es hasta más cómoda.
para trabajar, ¿no? Mira, las tabletas vienen, tableta pequeña, mediana y grande, con y sin pantalla. Si tengo que recomendar para trabajar, no 8, 12, 16 horas de dibujante, que es bastante engorroso por el tiempo en sí, la tableta con pantalla, salvo que además de la tableta vengas con todo el escritorio que se mueve, ¿no? Que toda esa Sí. estructura gigante, la tableta con pantalla es hasta incómoda, porque adoptás esa pose, ¿viste? Para dibujar. Yo tengo una acá, ponele, pero adaptás esa pose para dibujar que te duele el cuello, que te duele esto, que se te Ujú. acalambra. Entonces, derechito, mirando a la computadora, en un costadito, la tableta pequeñita que no tiene problema de espacios y demás. Niveles de presión de las tabletas chiquititas como la que vos tenés, 4000 y pico de niveles de presión. Estamos hablando que en 2 milímetros que se hunde la punta del lápiz hay 4000 niveles de presión. Es una locura. Sí. Entonces, hasta te diría que es imposible que el ser humano aproveche tantos niveles de presión en tan poco tiempo. Digo, el equipo más pequeñito, que ese que vos tenés ahí, por ejemplo, Ujú. es un Está. equipo súper, súper, ahí está, súper recontra profesional. Yo creo que lo profesional es lo que decíamos recién, es uno. Uno tiene que ponerse en la camiseta de profesional y agarrar el equipo que tiene y sacarle todo el jugo posible. A mí me pasó que cuando yo entré a la primera clase, creo que vos lo dijiste en la primera clase, eso de la carrera. Y yo hasta ese momento tenía muchas dudas sobre el tema porque nunca había tenido ni había visto en persona una tableta y las únicas que había visto habían sido en videos de YouTube de gente de España, imagínate. Entonces yo pensaba, eran todas enormes y con pantalla. Entonces yo pensaba eso que estamos hablando, como que si tenía eso iba a ser lo mejor. Y que vos la primera clase entres diciendo eso, a mí me cambió un montón y dije, bueno, entonces con esto capaz puedo tirar varios años. Y mirá, o sea, estamos en 2024 y yo sigo usándola y creo que la voy a seguir usando mucho tiempo porque la verdad es que estoy comodísima con ella. Y otra cosa que me dejaron los cursos de núcleo fue el uso del Photoshop, que lo quiero mencionar ahora, no era una temática, pero la menciono porque me ha pasado en eventos, viste, yo vendo merch, hago productos con mis dibujos y voy a ferias. En estas ferias, como hay muchos ilustradores, por ahí te pones a hablar y empezás, che, ¿y vos en qué programa dibujás? ¿Vos en qué programa dibujás? Y yo siempre que digo Photoshop, o bueno, la mayoría de las veces, es como que la reacción es, ¿y por qué Photoshop? Si es re complicado, si podés usar este otro programa, este otro. Entonces, yo me quedé con esa idea porque fue la primera experiencia que tuve con el arte digital y la verdad es que estoy comodísima con Photoshop. Entonces, quería preguntarte por qué es la elección, digamos, de ustedes decir, bueno, vamos a trabajar con Photoshop. Vos sabés que muchas veces los chicos que se capacitan en el núcleo vienen, yo sé usar tal programa, yo sé usar tal programa, Ujú. puedo aprender, puedo usarlo, sé curso de Photoshop, porque vas a ver que una vez que aprendes a usar Photoshop, te das cuenta de ni que es tan difícil. Sí, lo que tiene Tal Photoshop es cual. que es enorme, entonces podés hacer un montón de cosas, pero para lo que nosotros lo usamos, es para una cosa, te diría que el Sí. 5% del programa lo usamos en la ilustración. Pero sí hay algo que es verdad, es que cuando vos entras en la industria, te piden el Mm. PSD. Bien. Y con eso no hay con qué darle. Ya eso te está marcando algo, ¿no? Digo, te piden el PSD. Te llegan trabajos PSD de otros artistas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Disney, por ejemplo. Me llegaban las correcciones, yo mandaba un JPG de mi trabajo y me Ujú. llegaba el PSD con las observaciones de la empresa. Ellos viene el PSD con filtros, con un montón de cuestiones aplicadas, que ahí sí obviamente Claro. sería el programa, pero a lo que voy es a que muestra un poco también el que estás en sintonía con, ¿eh? Estoy en sintonía Claro. con la industria. Entonces, un poco es eso, es capacitarse en el uso de ese programa para mí es fundamental por el solo hecho de decir, bueno, ok, me estoy capacitando en algo que me sirve para, esto le digo capacitarse, no quiero que quede, no le digo por núcleo, capacitate donde sea, pero usando el programa porque es el programa profesional, ¿me explico? Ajá, A eso claro. voy. Sí, sí, sí. En la Perfecto. industria es el PSD, ¿no? Es Photoshop. Entonces, obviamente te vas a encontrar con un montón de artistas que trabajan, no sé, con Procreate, por ejemplo, porque usan Sí, una sí. iPad. Y está genial, y está buenísimo. Hasta te diría que tiene más posibilidades el Procreate. Pero cuando vos entras a trabajar,
yo creo que lo más difícil de todo eso es que a un artista le compren el trabajo. Entonces, si a vos te gusta trabajar con un cincel y en una piedra y vienen y te lo compran, está genial. Pero Tal cuando tenés que cual. trabajar en equipo y trabajás para otras empresas y tenés que abrir y enviarte documentos, ese siempre ha sido ese archivo, siempre ha sido ese programa. Entonces, nada, por una cuestión de profesional o de estándar, usamos Photoshop o recomendamos Photoshop. Perfecto. Bueno, el siguiente punto es la importancia de la observación. Fuiste por donde me gusta. Fuiste por donde me gusta. Bien. Con respecto a algo puntual, específicamente en algo, o solo la observación en el trabajo cotidiano, digamos, del ilustrador, del artista. Sí. O sea, yo siento que vos hacías mucho hincapié en eso para tal vez encontrar inspiración en lugares en los que de repente uno no pensaría que puede estar. Una vez les hice ir a ver arriba de la flor de la ducha. Ahí te replanteás la limpieza de la casa, pero en realidad sí, coincido. Que la observación es fundamental. Fundamental. Porque, primero y principal, porque eso te permite capacitarte visualmente. Yo siempre digo el término o la frase alfabetizarse visualmente. Eso es, nosotros estamos alfabetizados, hemos aprendido a leer y a escribir, pero no tanto a leer y escribir en lo que vemos, ¿no? Sin embargo, el cerebro, mediante el ojo, recibe un montón de información. Y cuando uno después tiene que trabajar o tenés que crear algo, no es que hay un don divino que viene del más allá, que te llega, te inspira y vos ahí vomitas todo tu don, tu arte. Es todo lo que aprendiste observando, sacando fotos, guardándote estudiando básicamente, ¿no? Sacándole fotos a cosas chiquititas. Encontraste que hay un pequeño brillo que pega en alguna ventana y hace una cosita ahí y tac, lo captaste o lo observaste o te detuviste a mirar lo demás, ¿viste? Y a lo mejor es una tontería, pero mira, en casa yo tengo un frasquito así que es de mostaza. No de mostaza, perdón, de miel. Que está al lado de una ventana. Y pegado al lado de la ventana, mira lo que estoy contando. Y al lado del frasquito de miel hay un tachito donde, donde hay azúcar. Hay cierto momento en la mañana que la luz entra por la ventana, atraviesa el frasquito de miel y refleja un naranja exquisito sobre el tachito blanco donde está el azúcar. Y de verlo, cómo pega la luz de cuando golpea hasta que atraviesa todo el tarrito de azúcar, hay una gradación de colores increíbles. Y te hace aprender hasta eso mismo. Porque a veces nos preguntamos, ¿y dónde saco mi paleta de colores? ¿Dónde saco colores? Ese artista usa colores que yo nunca en mi vida voy a poder aprender a usar. Y en realidad es eso, ¿viste? Es encontrarlos. Encontrarlos porque están todo el tiempo. Solamente que uno se tiene que poner en yo digo ese mood, pero están en están encontrando esas pequeñas cositas en la naturaleza, en las flores, no sé, en la flor a la mañana, en un yuyo a la mañana, cuando le da la gotita y vos decís, ¿y cómo dibuja una persona una gota de agua? Bueno, la observó miles de veces y la dibujó. ¿No? Entonces, la observación es es eso, históricamente ha sido así en el arte, ¿no? Ha sido así históricamente. Y hoy tenemos nosotros abanicos o posibilidades mediante una pantalla de tener información y en tiempo real. Pero lo que uno aprende de la observación personal no lo va a aprender otra persona. Primero porque todos tenemos distintas miradas de las cosas, con distinto ángulo, con distinta luz en distintas partes del mundo. Los azules que conoce una persona que vive en el sur de la Argentina, por ejemplo, son muy distintos a una persona que vive en el norte. En el norte te hablarán de ocres, de naranjas y de otros colores. Y es porque nacieron en un entorno diferente. Entonces, va por ahí. Yo creo que eso es lo más importante. Ser conscientes de todo lo que nos rodea y capitalizarlo, ¿no? Observando y teniendo en cuenta todo eso. El último tema es, más bien, te voy a intentar citar. Es una A ver. frase que vos decías, que es, tengo un solo disparo para hacer una sola foto. ¿Le puedes explicar a la gente qué querías decir con esto? Bien. En realidad siempre lo digo con que tenemos un disparo. Porque en realidad la creación de personajes, lo suelo usar mucho en creación de personajes.
en realidad, o cuando uno hace un trabajo para tratar de conseguir un cliente, por ejemplo, ¿no? Decís, bueno, hago algo que lo quiero poner en mi portfolio. Y uno tiene, es ahí, yo siempre planteo la escena de, imagínate que estás solo, en el medio, o sola, en el medio del campo, y vienen un montón de zombies corriendo, vos tenés que darle a uno solo, te queda una sola bala, pero si le das a ese se caen todos y te salvás. Y un poco es eso. Es tratar que cuando uno hace un trabajo de poner todo ahí, todo lo posible. Pensar el boceto, trabajarlo muchas veces hasta que el boceto sea técnicamente esté correcto, que esté perfecto. Eh, Elegir colores, obviamente que uno va experimentando con eso, ¿no? Pero cosas efectivas, que funcionan. Jugar con los climas, jugar con distintas cuestiones. Entonces, que un trabajo no sea algo así a las apuradas, que uno lo hace en una tarde y ya, y con eso. Un trabajo bien estudiado, bien, que uno le ponga mucho, mucho de todo eso, hace que sea que esa bala empiece ¿no? a ponerse más dorada o más plateada, si es así, y apuntar. Entonces, creo que eso hace un poco a la frase. Si te sirve, si puedo dar un ejemplo, me Sí, pasó obvio. una cosa así, pero esto siempre fue por cuenta propia. Yo me fui de viaje en una época, en un momento de mi vida, viajaba más que ahora, que ahora tengo familia, tengo hijos y toda esa historia, y se hace más difícil, pero viajaba mucho en esa época y una vez iba caminando por una ciudad de esas cosmopolitas del mundo y me encontré con una barbería. En la época que las barberías no estaban tan de moda, ¿viste? Ahora hay barberías por todos lados, pero en la época en la que surgió el hipster como personaje, Ok. ¿viste? Entonces se empezó a usar esa moda, esa moda. Y yo me acuerdo que me llamó mucha atención lo que había adentro, todo el look, los colores que habían adentro. Me encantó el local, ¿viste? Y tenía de dibujo, el logo era como un puercoespín. Y yo tenía que trabajar, entonces tenía que hacer un dibujo. Y dije, ya sé que se voy a hacer un personaje de ese puercoespín, que en realidad era súper vectorial el puercoespín, en el fondo azul verdoso, así como esta pared, y en un amarillito el puercoespín, perdón. Y empecé a dibujar un personaje. Y lo hice como con ropa, ¿viste? Con camisa, lo hice con medio hipster. Era un puercoespín Sí, sí. hipster, con toda esa onda. Y atrás puse como referencia de fondo una imagen que yo había sacado de la calle del local, del frente del local. Eh, Porque yo quería llamar la atención, porque yo quería que ellos lo vean al trabajo, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, nada, lo hice. Inclusive me acuerdo que calculé, digo, bueno, eran 6 horas de diferencia con el lugar. Digo, lo voy a publicar. Esperé el momento para publicarlo donde los iba a robar y contar un poco la historia, ¿viste? Y del personaje. Ya. Y me escribieron ellos. Y me dice, hola, ¿qué tal? Te habla el CEO de la empresa. Estábamos pensando en un personaje así. Mirá. Estábamos pensando en No. un personaje. Nos encantó lo que hiciste, lo queremos para la mar. Así que hay un personaje por ahí dando vueltas, que lo hice, que los obligué a que lo elijan de alguna manera. Pero no, a veces digo, ¿es azar? ¿Es azar? No. No sé, es azar, no es azar. Vi algo que me gustó, lo llevé a mi trabajo, lo pensé, lo trabajé como yo quería, distinto como ellos lo tenían. Lo que más rescato de todo eso, más que todo el trabajo, es esperar el horario para publicarlo, porque yo digo, si ellos se van a conectar a tal hora, entonces lo voy a activar ahí. Empecé a ver a qué hora publicaban ellos normalmente en redes sociales. Hice como todo un estudio antes de publicar la imagen en Instagram. Y me han mandado fotos de mi personaje rotulado en la vidriera, por ejemplo, para Navidad, con un gorrito navideño. Y uno, ¿viste? Y uno dice, obvio. Es como que me busqué un trabajo en el exterior. Y eso implica que te paguen en moneda extranjera, que para nosotros acá en Argentina, sabes que la diferencia es mucho más rentable. Digo, son un montón de cosas, pero es como buscársela, ¿viste? También. Es buscársela. Y por eso puse ese ejemplo. Porque me parece que un poco cierra también, ¿viste? Cómo empezamos o cómo empezaron las preguntas. Que tiene mucho que ver con eso. Y está en el día a día. Y también me ha pasado que he mandado trabajos y me han dicho, no nos interesa publicar tu trabajo porque a tu trabajo le falta arte. ¿Me entendés? Y no por eso me deprimí, ni dejé de No. hacerlo, ni dejé... me jodió Tal un cual. montón, no te lo voy a negar. Me hice replantear qué es lo que le faltaba a mi trabajo. Y hoy cuando lo veo, te diría, ¿le falta arte? Y no sé si... Pero Y
técnicamente no estaba tan 100 puntos, digamos, como a lo mejor uno busca hoy que las cosas sean, pero no sería una respuesta que yo daría si yo fuese el dueño de la revista online, primero principal. Eh, pero quiero decir, lo pongo también como ejemplo, que era todo en el mismo tiempo, en el que a uno le gustó y me dijo, Claro, lo quiero para mi marca, y el otro me dijo, no tiene magia, no tiene arte tu trabajo. Entonces, de eso no, claro. nos vamos O a sea, encontrar todo el tiempo. que a un cliente tal vez no le convenza lo que estás haciendo no quiere decir para nada que lo estás haciendo mal. Entonces, Ni hablar. cerrando con lo del único disparo para hacer una sola foto, Sí. sin mentir, a mí me pasa a veces que arranco un dibujo y está medio soso y digo, tengo un solo disparo. Y digo, bueno, le meto una perspectiva más volada, un escorzo, no sé, algo así. Al final Y te ya es traumé. más interesante. Me traumaste. No, pero me parece que es como que me quedó de verdad y lo uso y muy probablemente traumemos gente también acá. Espero que se traumen como yo y que cada vez que hagan un dibujo piensen, tengo un solo disparo. Y entonces le agreguen algo revolado que lo haga explotar. Sí, más que nada era algo estático, ¿viste? Porque también, si uno se imagina, no, Sí, pero el personaje se va a ver así cuando se dé vueltas, no, también se va a hacer esto, el tono de voz va a ser este. No, tenés un dibujo que es una imagen, es un frame, y vos tenés que ahí que darle, tiene que explotar eso. Entonces, bueno, nada, por eso también hago referencia. al principio viste que te preguntaba sobre tus inicios con el dibujo. Ujú. Quisiera ir como cerrando la Dale, charla perfecto. preguntándote cómo inició tu interés por compartir tus herramientas, tus conocimientos con un otro. O sea, cómo inició tu interés por enseñar. Buena pregunta. Por despecho. Te voy a explicar por qué. Como diseñador gráfico trabajé muchos años, armé la agencia, como te dije, me contacté con un montón de personas y una vez me llamaron de un instituto de educación privada si quería enseñar unas materias de diseño gráfico dentro de la institución. Y yo le dije que sí, que no tenía mucho conocimiento de pedagogía y ese tipo de cosas, pero que podía. No me exigieron nada al respecto, así que bien, sí, después me hicieron capacitar un poco, pero al principio empecé así. Y me encantó la experiencia, me encantó la experiencia. Pero vos sabés que estas cosas, viste, de la vida, en la agencia, nosotros, cuando yo estaba en la agencia, cuando me llamaron de este lugar, y me pasó que yo estaba queriendo compartir, era así, viste, Argentina es todo el tiempo un sub y baja Sí, económico todo el tiempo. Y teníamos un espacio muy ocioso, muy grande, habíamos alquilado todo un piso y ahí en Rosario, y hermosa ubicación, todo 10 puntos, pero nos dábamos cuenta que teníamos un montón de espacio que íbamos y veníamos y no se usaba. Y yo pensé, digo, ¿y si acá armamos unas salitas y capacitamos gente en un horario en particular? Pero porque me había gustado esa experiencia. Y claro. mis socios del momento, en ese momento, mi socio me mira y me dice, espero que no vea esto, porque si no está bien, pero me dijo, ¿a vos te parece compartir todo lo que sabemos, todo lo que aprendimos en estos años? Y eso no me gustó personalmente, es eso, digo, ¿no? Es como que, digo, bueno, ok, entonces si yo me quedo solamente con esto, y entonces dije, no, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a salir y lo voy a compartir. Y empecé, ahí fue cuando salí. Porque me parece Claro. que cuando empecé yo, también pensaba lo mismo, digo, yo empiezo y tal vez con mi trabajo le estoy robando el trabajo a otra persona, a otra empresa que ya lo tiene, porque a lo mejor el cliente se cansa de la agencia y me viene a buscar a mí, o se cansa del cliente que tiene y me viene a buscar a mí, y yo estoy un poco aprendiendo y soy más barato, y entonces le sirve al cliente, porque uno cuando empieza, viste que le pones todo y demás, y lo que decíamos, y a tu equipito le haces sacar humo, pero y después vos vas creciendo y te das cuenta que ya no querés cobrar tan poco y querés cobrar un poco más. Entonces ese cliente seguramente a lo mejor te deja a vos para ir a buscar a otro chico que está empezando. Y yo siempre digo, hay para todos. Hay en la industria, en el mundo comercial, hay para todos. Hay para que trabaje el grande, que trabaje el chico, que trabaje el que empieza, vos mismo vas a ir consumiendo. Entonces, me parece que el conocimiento, si vos lo brindás, no quiere decir que te va a quitar algo a vos. Entonces, ¿me entendés? Ujú. Y cuando Tal me cual. pasó eso, me Todo lo pasó contrario. con una mirada de ese tipo y no sabés. Fue maravilloso porque me abrió las puertas a un mundo que desconocía, porque así como yo empecé a abrirme con todo lo que yo había aprendido, la gente se abría también y yo empecé a
absorber un montón de otras cosas y relacionarme con gente que era del palo, o que estaban, que tenía un contacto en tal lado, y es como que te dejás llevar. Entonces vos, no quiero decir que das y vas a recibir, pero te aseguro que la mezquindad del conocimiento no tiene nada que ver con crecer en todo sentido. Pero se entendió más un poco la idea, Sí, de, re. porque la verdad que no tenía ni esto, lo que te decía, esto va a ser una charla espontánea, pero me gustaría que quede eso como Sí, mensaje. sí. Yo viste así, bueno, mirá, te Me parece estoy que se contando en entendió un perfecto. video, algo que me dijo mi socio, que seguramente lo va a escuchar en algún momento. Así hablo normalmente y sabés que cuento todas estas, digamos, intimidades, pero digo, lo digo desde ese punto de vista, que sirva eso como experiencia, porque es mi experiencia laboral. Entonces te vas a encontrar con un montón de gente que tiene esa mirada y la respeto. No es la que no es la que yo tengo, no es la que yo quiero, y sí tengo que decirte es, a mí me abrió un montón de puertas, esa mirada, y me la sigue abriendo, me la sigue abriendo. Así que bueno, nada. O sea que empezaste dando clases primero de diseño De diseño gráfico. gráfico, sí. Sí. Claro. Bueno, mira, y ahí mismo después me dijeron, che, lo que vos estás haciendo con la ilustración y demás, ¿cómo no lo estás aprovechando para dar clases? No me sentía en Claro. condiciones en esa época de hacerlo por esto, ¿viste? Uno nunca se siente 100% satisfecho con los conocimientos, como para decir. Pero bueno, ahí me empecé a Sí. capacitar en otras materias, en otras cosas, lo tomé más en serio y bueno, Acá estamos. hoy damos clases. Eres así. Vos sabés que me acabo de dar cuenta, claro, como vos dijiste esto de la sala, el espacio como físico, Ujú. que claro, yo eh, creo que fui de la primera camada de los que lo hicimos Virtual. virtualmente Ujú. al tema de la carrera, Sí. porque fue justo en la pandemia, fue en 2020. Ujú. Yo me acuerdo que en realidad yo me había mudado a Rosario para arrancar presencial. Y al final fue virtual. Y todo ese pasaje, ¿cómo fue para ustedes? Eh, ¿Un montón o bueno, no? mira, el presencial era, tenía una teníamos, habíamos invertido en equipo. Ahí sí, habíamos invertido el dinero en que haya 10 las salas eran de 10 computadoras, 10 tabletas. Claro. O sea, que cada alumno venía, se sentaba, prendía la computadora, agarraba la tableta y trabajaba. Y había un alquiler, había una estructura que bancar y demás, y era la forma. Y la realidad es que después el online, que lo vimos como un problema, porque no queríamos darlo online, no era la idea, pero la pandemia nos obligó de alguna Claro. manera, nos hizo pasar como un momento de turbulencia para adaptarnos con herramientas a lo mejor un poco más básicas de las que tenemos hoy en cuanto al online. Eh, pero nos abrió las puertas, no te voy a decir que al mundo, pero bueno, vos has cursado Sí, Colombia, Ecuador, sí, México, Italia, Israel. No sé, tenía un chico que era, no quiero, mira, no quiero meter la pata, pero creo que estaba viviendo en Israel, hablaba italiano, era italiano que hablaba en Israel y hablaba un poco de español, ¿viste? Y hacía arte digital con claro. nosotros. Entonces, nada, ¿viste? Eso que no hay mal que por bien no venga. Bueno, no, sí, tuvimos que adaptarnos y no fue fácil. Por eso decía una turbulencia, salir de algo que estaba andando bien y demás. Y nos dimos cuenta que fue mucho más beneficioso. Porque hoy obviamente las clases son de mayor cantidad de personas, Claro, está mucho más abierto y lo tengo que decir, es un trabajo, entonces también es mucho más rentable. No se por paga de supuesto, alquiler, claro. invertís en otras cosas, ¿viste? Invertís en un Sí, equipo, en buenos equipos, a lo mejor en tener Noelia, que es la que está siempre ahí conmigo, no, hay que tener 3 servicios de internet, porque si se corta uno hay que tener el otro, y si se cortan, claro. cosas así. Pero bueno, vamos, te lo ahorras en otras cuestiones, así que ah, eh, la verdad es que es difícil, pero terminó siendo genial. Sí, yo lo he visto con el pasar del tiempo, como cómo se terminó de adaptar todo. Porque claro, en la primera vuelta capaz sí fue más, bueno, estamos probando, estamos Más viendo, casero. pero después, claro, ya directamente quedó virtual y lo explotaron todo por ahí. Sí, Bueno, última pregunta. vamos. Última pregunta y ya te soltamos. Em, Quisiera que nos dejes una recomendación
de una película animada que para vos Uh, sea indispensable de ver. O sea, que terminamos de ver este video y tenemos que correr a verla, sí o sí. Podés eh, pensarla, porque pregunta, es es difícil, sé que difícil. es difícil. Primero y principal te voy a decir por qué. ¿Por qué digo que es difícil? Porque obras de arte, en cuanto a animado, hay muchísimo. Y yo sé que toda esta generación, digamos, los chicos más jóvenes o de tu edad y demás, a lo mejor tienen el ambiente oriental mucho más presente que a lo mejor yo. Yo soy mucho más occidental en cuanto Ujú. a lo que veo y a lo que consumo. Pero porque trabajo en ese ambiente, ¿me entendés? Entonces lo tomo Claro, como un trabajo. Lo que veo es también por disfrute, pero también obviamente para capacitarme, para sí. pensar en lo laboral, etcétera. Entonces yo hoy veo muchas cosas en la gente de Disney, Pixar, por supuesto, DreamWorks, un Ujú. montón, pero estoy como que estoy muy apasionado por todos los que tenga que ver con colores. Con colores. Entonces... A ver, no habría, sería muy difícil elegir una película que vos digas. Sí, sí, yo sé que es difícil. A cada una le encontraría algo, ¿viste? A cada una le Claro. encuentro algo. Entonces, La que te despierte hoy, digamos, recomendarnos. em, yo creo que Buzz Lightyear de Disney, de Pixar, en realidad, tiene, a lo mejor la historia no está tan buena o algunos, Ujú. tiene muchas críticas y demás, pero creo que tiene algo en el color, tiene cosas en el color que no la he encontrado en otra película. Mira, Estoy hablando de cosas Esa en el no la color. vi. Pues yo te diría que está llena de esas instancias en las que, ¿sabes lo que hago yo? Paro la película y le saco una foto con el celular y digo, está llena, ¿sabes qué? De esos momentos fotografiables para que se transformen en balas de claro, esas balas de plata, ¿viste? Te encontrás con un montón de recursos. Y vos te das cuenta que los tipos que lo hicieron lo ponen ahí, no solamente para mi nena de 7, 6, que se siente y la ve conmigo y dice, oh papá, mira esos marcianos, los tentáculos, o mira esto, sino que también está hecho para el ojo técnico, ¿me entendés? Para que lo claro. disfrute el que sabe, o el que tiene el Sí, tal conocimiento, cual. de la capacidad de observar eso y decir, perdón por lo que decir, mirá, vamos a hacer una palabra más tranquila, mirá qué guachos lo que hicieron. Mirá qué guacho lo que sí, le pusieron eso ahí para que el que A sabe propósito. ¿viste? Que, la indu- Bien, que en el cine están todos ahí en un diálogo. Las grandes películas tienen mucho de eso, de pequeños guiños para el que sabe de tal tema en particular, ¿no? Y después, obviamente, para el público común. Pero digo, para un artista, esas cositas que vos decís, mm, esto está todo para guardar completa. La imprimiría completa la película y, claro. y la tendría La con el gotero, tomaría con la... empapelaría mi pieza con... Sí, yo sé que tal vez no es una de las películas que esa película elegiste, No, no, me sirve, me pero sirve. Mira, yo te pedí te pedí una película porque yo con la gente que tenemos como una comunidad en Discord, vemos todos los viernes una película animada diferente y vemos de todo tipo de películas, películas que ya vimos, nuevas, como vos decías, tal vez animes, eh, no, bueno. Y esta no la vimos nunca, entonces seguramente la vamos a ver el próximo viernes. Porque ahora quiero ver todo eso y nada, es muy interesante y es muy divertido también porque aprendes mucho y descubrís muchos estilos diferentes y nosotros nos ponemos así como vos decís a hablar por ahí del estilo de dibujo de tal cosa y es muy divertido ese intercambio, entonces bueno, por eso te pedía sobre todo una peli y bueno, para quienes estén viendo también. sí, te invito a que la vean. En La voy a realidad, ver. a que la vean con el ojo crítico en cuanto a estos temas, ¿viste? Por eso te digo, no Sí. tiene que ver a lo mejor con la historia o con otras cuestiones, sino con unas exquisiteces de ese tipo. Vos la estás viendo y te dan ganas de levantarte de la silla para ir a dibujar. Es eso, o para ir a Ay, sí. pintar, ¿me entendés? Hay Bueno, mucho contenido, ¿viste? Dando vueltas, sí, muchísimo para ver, para 100%. hacer, en fin. Y, Tal cual. y nada, y a veces yo siempre soy consciente de que uno ya mira mira hasta laboral, uno, es difícil de explicarlo, porque decir, bueno, estás trabajando todo el tiempo, sí, pero a uno le encanta, a mí me encanta lo que hago. Sí. Entonces estoy viendo una peli y estoy aprovechando eso porque es lo que me gusta de esa película. Después me siento a ver películas donde me atrapa el guión o lo que fuere, ¿no?
pero gran parte del disfrute de mi trabajo también pasa por ahí, pasa por el hecho de que es una pasión lo que uno siente por lo que hace y lo encontrás en cuando vas caminando y ves una gotita de agua y el sol que le da y pega en la ventana y pasa por la piel y se refleja, como también en una película, como en un montón de otras pequeñas cosas, ¿viste? Que están ahí. Entonces, Tal es una cual. forma de vivirla. Sí, 100%. O sea, una parte muy importante de ser artista es la parte del ser. O sea, vos sos artista, no es que en un momento estás en modo artista, estás así todo el día, entonces bueno. Bueno, Juan, muchas gracias. La verdad, muy entretenida la charla. Muchas Gracias por gracias a todo lo vos que nos por dejaste. haberme elegido, o mejor dicho, por y haberte interesado. Así que, bueno, nada, para lo que necesites, a disposición. Siempre Bueno, los mejores muchísimas recuerdos. gracias. Por todo. Saludos. Adiós. Bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya interesado mucho esta charla. Cualquier duda que les haya quedado, comentario que quieran agregar a lo que dijimos, siéntanse libres de comentar abajo. Les voy a dejar en la descripción de este video muchos links. Su Instagram, el Instagram de Núcleo de Arte Digital, la web de Núcleo de Arte Digital, por si les interesa chusmear. También está mi Instagram, el servidor de Discord, por si quieren ir a ver con nosotros la peli que recomendó al final. Les mando un beso enorme, espero que estén dibujando mucho. Nos vemos la próxima.